www.franciscosagasti.com. Ya llevas a encontrar más o menos unos 30 o 40 artículos, incluyendo el primer artículo comparativo sobre la situación y estadística de ciencia y tecnología en América Latina, publicado en 1985, en la cual entré a fondo al tema de patentes, examinamos qué sucedía ahí, vimos cuál fue la experiencia del pacto andino y todo eso. Y desde entonces hemos seguido trabajando. Pero en fin, no vale la pena entrar en más detalle, porque creo que por supuesto que sabemos que hay una asociación entre patentes y PBI, pero cuál es la causa y cuál es el efecto, ¿no? Una de las cosas que entendemos todos los ingenieros es que correlación no significa causalidad, ¿no? En fin. En todo caso, lo que creo que es más importante en este tema son algunas de las cosas que vale la pena decir, y quisiera repetir eso. Y quizá de repente Antonio me va a desmentir, ¿no? Realmente yo creo que es distinto el tema de ciencia y tecnología que el tema de medio ambiente. Posiblemente un ministerio de medio ambiente tiene sentido. Yo en este momento no creo que un ministerio de ciencia y tecnología tiene sentido, sino, como dijo Fernando Villarán, una vez que lleguemos a cierto nivel. ¿Por qué? Porque no puede entrar uno en la competencia por recursos. He traído ahora el análisis de todo el presupuesto ejecutado, presupuesto inicial de apertura, y uno ve muy claramente que metiendo el ministerio número 17, que va a ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de acuerdo a la propuesta de Modesto, yo no creo que por ese solo hecho va a cambiar significativamente nada. Mucho más importante sería, y repito la propuesta, de tener a varios ministros involucrados en algo así como el Comité de Proinversión, en lo cual cada uno defiende el tema de ciencia y tecnología, no solo en sí, sino también porque su ministerio se beneficia en vez de entrar en competencia con otro ministerio cuyos recursos van a competir con los que me sigan a mí. Entonces, de acuerdo, ciencia y tecnología puede merecer un ministerio, pero estamos más o menos a unos 5 o 7 años todavía de que esto sea el caso. Ahora, ¿por qué no se ha avanzado? Bueno, en el Perú se avanzó, no nos olvidemos de eso. Aquellos que recuerdan todavía lo que fue el INICTEL, en su época, lo que fue el INITEC, lo que fue el INCITEMI, todos esos institutos, cuando yo era vicepresidente del directorio del INITEC entre 1971 y 1976, hace una punta de años, llegamos a tener en dólares de ese año el equivalente a cerca de 80 millones de dólares anuales en proyectos de investigación empresarial. Y hasta 1980 el Perú había dado un salto significativo y estaba a la cabeza de América Latina en términos de innovación. La gente venía a ver el modelo peruano de funcionamiento. De hecho, sea de paso, ahora Chávez en Venezuela ha aprobado un modelo similar al modelo de INTEC de 1970. Ahí está desfasado 40 años desfasado prácticamente, porque ese modelo que funcionó en esa época no funciona en el mundo actual globalizado. Pero simplemente para decirles que en esa época, voy más allá, y para usar anécdotas como estaba haciendo durante los años 70, yo coordiné el proyecto sobre instrumentos de política científica y tecnológica, financiado con un par de millones de dólares de esa época, en las cuales participaron Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, México, Perú, India, Corea del Sur, Egipto y Yugoslavia. Además hicimos un estudio de fondo sobre China. Y a mí me tocó viajar más o menos durante ese periodo unas 6 o 7 veces a Corea del Sur y a participar y a discutir con ellos todos estos temas. Y francamente hacían cosas muy distintas. A ellos no se les ocurrió crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología al principio. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur, que es el que dio el gran salto, Kim Mo-chung, era el coordinador coreano, donde yo era el coordinador del proyecto general, era el coordinador coreano, al igual que Fernando González Vigil era el coordinador del Perú, del equipo peruano. Kim Mo-chung, después de 12 años, fue ministro de Ciencia y Tecnología, y fue ministro de Ciencia y Tecnología por una década. Lo trajimos acá al Perú, tú debes recordar cuando dio la conferencia. Y una de las cosas que recomienda es, todo tiene su tiempo. Y una de las cosas que tenemos que hacer en un país como el nuestro es ver cuándo nos ilusionamos por leyes o por ministerios o por organizaciones y cuándo es que hay que hacer ese trabajo mucho más de hormiga, de ir creciendo poco a poco, trabajo como el que haces tú en el ESI, y yo creo que, francamente, es mucho más importante preocuparnos por aumentar recursos, preocuparnos por tener una institución mucho más modesta, una funcionalidad más modesta y adecuada, que tratar de crear. Y el último comentario es sobre lo que dijo Fernando. Yo creo que hay 3 I's y latinas que nos están matando acá en el Perú en Ciencia y Tecnología. La primera es la indiferencia, y tú has mencionado lo que pasa con los niños. Pero luego, además de la indiferencia, viene la ignorancia que he mencionado también,
modesto. Es decir, gente que cree que sabe, pero no sabe. Y por último viene la incompetencia. Es decir, la gente que sí sabe, que sí tiene interés, pero que a veces no tiene la capacidad de gestión operativa que se necesita. Y el problema que tenemos es que tenemos que remontar estos tres puntos. Y el último punto, para que cuando estuvimos haciendo en 1989 en el Banco Mundial, las proyecciones sobre el tamaño de las economías mundiales 10 o 15 años después, así como las que tú has planteado aquí, nosotros, yo estaba a cargo del planeamiento estratégico en esa oportunidad, planteamos que Japón iba a ser la economía más grande del mundo. Mira dónde está Japón ahora. Lo que quiero decir es que estas proyecciones que vemos sobre China y todo, China tiene una serie de problemas internos, no nos preocupemos tanto por ellos, preocupémonos por mejorar nuestra propia situación de la mejor manera posible. Muchas gracias.